¿Cómo están, mi gente? Gracias por estar aquí, como siempre, conectados con esa verdad que otros prefieren maquillar, con el análisis directo, y con ese sello que solo ustedes reconocen. Hoy no venimos a reciclar escándalos baratos. Hoy toca hablar de algo que no fue gritado, pero retumbó como un trueno. Una madre alzó la voz. Una sola línea. Y el mundo entendió que no fue un comentario inocente. Fue una declaración emocional. Fue una barrera. Fue la forma más sutil de decir, hasta aquí tú, desde aquí, es mi hija. No nombró a nadie. No insultó. No se quebró. Pero dejó clarísimo que no quiere que su hija repita una historia del pasado. Y no hablamos solo de apariencia. Hablamos de energía. De cicatrices. De capítulos que no se cuentan, pero se cargan. Porque cuando una madre habla así, es porque el respeto se rompió, el cariño se esfumó, y solo queda la memoria viva. Entonces la pregunta no es, ¿a quién fue dirigido? La verdadera pregunta es, ¿qué le tocó vivir para soltar eso? ¿A quién está blindando, y de qué amenaza? Y sobre todo, ¿cuánto está confesando sin necesidad de explicarlo? Prepárense, mi gente, porque esto no es una opinión más. Es una sentencia emocional disfrazada de amor de madre. Y aquí, en Fama al Día VIP, la vamos a diseccionar, como nadie más se atreve. Todo parecía una escena pacífica. Presentación de un libro. Ambiente relajado. Una artista abriéndose desde su lado más íntimo, más humano. La maternidad como centro. El arte como refugio. Pero de pronto, sin elevar el tono, sin gestos exagerados, sin señales evidentes, lanzó una frase que no fue un comentario casual, fue un límite disfrazado de anhelo. Dijo que quería que su hija se pareciera más a ella, a su mi gente, a su historia. Y lo soltó con tal serenidad que, por un instante, pareció que nadie lo notó. Pero no pasó inadvertido. Porque una madre no dice algo así por accidente. Y mucho menos frente a cámaras. Una mujer expuesta, juzgada, emocionalmente sola en plena crianza, no lanza una línea así como quien comenta el menú del día. Esa frase tiene peso, tiene fondo, y sobre todo, tiene historia. ¿Fue solo una reflexión? ¿O fue una advertencia con guante de seda? ¿Hablaba de lo físico? ¿Del origen? ¿De las ideas? ¿O estaba trazando un nuevo árbol genealógico donde solo su parte es bienvenida? La sala quedó en pausa. Pero fuera de ahí, en redes, en los foros, entre quienes han seguido cada capítulo de esta historia, la alarma sonó fuerte. No fue ternura de madre. Fue posición. Fue una línea en la arena. Y lo más fuerte, una declaración pública sobre qué parte del pasado tiene permiso para entrar al futuro, y cuál no. ¿No resulta brutal pensar que una madre prefiera que su hija no lleve ni el eco emocional de su padre? ¿O es, simplemente, el instinto de quien ya sabe lo que no quiere repetir? Y aquí, mi gente, es donde todo se vuelve más incómodo. ¿A quién iba dirigida realmente esa frase? ¿A su hija, o al que quedó fuera de la narrativa? Porque no dijo, ojalá herede un poco de los dos. No suavizó, que tenga lo mejor de cada uno. No, fue clara, que saque mi lado. Mis raíces. Mi verdad. Entonces, ¿qué lado está dejando fuera? ¿Qué parte de la historia está tachando en silencio? Esto ya no se trata de genes. Esto es identidad. Es linaje. Es decidir qué legado transmitir y cuál enterrar. ¿Puede una madre sentir tanto rechazo que ni siquiera tolere un gesto familiar en su hija? ¿Puede doler tanto una historia que incluso el parecido se vuelva una amenaza emocional? La frase fue delicada, pero el filo detrás cortó. Y eso la hace potente, incómoda, explosiva. Porque cuando una madre que ha cargado con tanto decide hablar, lo hace con precisión quirúrgica. No exagera, no improvisa, no dramatiza. Solo espera el momento exacto, y lanza una frase que lo dice todo sin decirlo de frente. Y entonces, la pregunta que nadie quiere hacerse, ¿fue una declaración para su hija? ¿O fue una forma indirecta de decir lo que nunca pudo decir en pareja? Porque no es lo mismo callar un nombre, que rechazar un legado. Eso ya no es proteger. Eso es cortar. No una relación, sino una herencia emocional. Una conexión que ya no merece ser transmitida. Y mientras lo decía, no temblaba. No lloraba. No mostraba furia. Solo lo decía. Como quien aprendió que algunas guerras no se libran con gritos, sino con decisiones frías y frases calculadas. Y si eso fue lo que se atrevió a decir, mi gente, ¿se imaginan lo que aún se guarda?
¿Qué más está enterrado en silencio? ¿Cuánto dolor tuvo que masticar para que, en una frase, le esté reescribiendo el destino emocional a su propia hija? Cuando una madre declara públicamente que no quiere que su hija se parezca a cierto capítulo de su vida, no está hablando por impulso. Habla desde lo vivido, desde la decepción, desde esa certeza amarga que solo deja lo que no debe repetirse jamás. Y ahí es donde el tema se vuelve espinoso, incómodo, duro. Porque estamos en una cultura que espera que la mujer sea diplomática, que se cuide de lo que dice, que repita la frase gastada. Lo importante es que la niña esté bien, que asegure que quedaron en buenos términos, que diga hay respeto, aunque las cosas no funcionaron. Pero cuando alguien rompe ese molde, cuando en lugar de lo correcto elige lo real, y dice sin titubear, quiero que mi hija se parezca a mí, no a él. Lo que está diciendo, sin nombrarlo, es que no hay nada que honrar del otro lado. No hay admiración, no hay legado, no hay ejemplo que merezca seguir, y lo suelta sin escándalo, sin veneno, pero con una calma que corta el aire. Con una seguridad que congela. Y ahí, mi gente, todo se resignifica. Porque ya no habla una ex, habla una madre. Y no está defendiendo su historia, está redibujando la de su hija. Con límites claros, con memoria selectiva, con intención quirúrgica. ¿Es eso cuidado? ¿O es aniquilación emocional? ¿Está realmente protegiéndola de un posible dolor? ¿O está arrancando de raíz todo lo que alguna vez fue parte de su vida? Y esa pregunta, mi gente, es un terremoto. Porque no tiene una sola respuesta. Y porque incomoda solo de plantearla. ¿Puede una madre amar tanto a su hija, que decida borrar al padre en silencio, no desde el nombre, sino desde la visión de futuro? Porque no es solo que no lo menciona, es que lo borra del deseo, lo excluye del ideal, lo deja fuera del espejo. Y eso, en una frase corta, es más demoledor que cualquier escándalo mediático. Porque ya no hay gritos, no hay juicio público, solo hay una línea divisoria. Y esa línea la trazó ella, con dulzura, con precisión, pero con una determinación feroz. Entonces, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Esto es protección real? ¿O una venganza emocional que eligió no ensuciarse con el escándalo? Porque cuando alguien te abandona, te reemplaza, te invisibiliza, la salida fácil es gritar, denunciar, victimizarse. Pero cuando decides criar en silencio, cuidar sin ruido, esperar con paciencia, y luego sueltas, quiero que saque mi lado. Lo que estás haciendo no es solo elegir, es borrar, es cerrar un capítulo sin necesidad de nombrarlo. Es decir, aprendí, y no voy a permitir que mi hija herede el error que yo acepté por tanto tiempo. Eso, mi gente, no lo dice cualquiera. Eso lo dice una mujer que ya no necesita respeto, porque el respeto murió hace rato. No acusa, pero tampoco perdona. No explica, pero deja claro que no quiere ver esa historia reflejada en los ojos de su hija. Y eso es lo más devastador, porque cuando una mujer ya no pelea, ya no suplica, ya no discute, solo protege, y al proteger, deja fuera al que alguna vez fue parte del todo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Amor absoluto por su hija? ¿Un rechazo disfrazado de serenidad? ¿O ambas cosas coexistiendo en un silencio perfectamente calculado? Nadie quiere hablar de eso. Pero mi gente, la verdad es esta. A veces, el amor por un hijo es tan grande, que exige cortar de raíz lo que una vez se amó con los ojos cerrados. Y ese corte, duele más que cualquier separación. Hay momentos en los que no hace falta levantar la voz para que el mundo escuche. Hay frases tan serenas, tan medidas, tan cargadas, que explotan como una bomba sin hacer ruido. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Una mujer, una madre, frente a cámaras, frente a preguntas suaves y sonrisas tibias, soltó una frase tan breve como demoledora. Yo quiero que mi hija saque lo mío, mis raíces, mi esencia. Y en ese instante, todo cambió. El aire, la tensión, la sala, y luego, las redes. Porque, mi gente, no hace falta un nombre para entender a quien está borrando del mapa. No hace falta mencionar el pasado para adivinar qué historia quiere dejar fuera del futuro. Y no hace falta odio en la voz para entender que el amor hace tiempo se evaporó. El público captó todo al instante. La frialdad, la precisión, el vacío en lo no dicho. Y ahí está el verdadero poder. Cuando sin decirlo, todos lo captan. ¿Y por qué lo entendieron tan rápido? Porque ya venían leyendo los silencios.
porque vieron cómo la apagaron mediáticamente, cómo reescribieron la historia encima de la suya, cómo se jugaron las fechas, los titulares, los reemplazos, cómo terminó criando en otro país, sin cámara, sin defensa, y en total silencio. Hasta ahora. Ahora habló. Sin culpas, sin lágrimas. Y entonces todo encajó. La gente entendió. Lo que cayó, lo que insinuó, y lo que claramente nunca va a perdonar. Porque eso no fue silencio. Fue estrategia. Fue contención. Fue un, no me vas a ver derrumbarme, pero te prometo que lo vas a sentir. Y lo sintieron. ¿Quiénes? Todos. ¿Quién más? Él. Y ahí viene la gran incógnita. ¿De verdad se puede decir tanto con una sola frase? ¿Estamos leyendo de más? ¿O es que todos sabemos perfectamente lo que quiso decir? Porque cuando una verdad ha estado encerrada tanto tiempo, ya no necesita explicaciones. Basta con soltarla y ver cómo cada quien se reconoce en ella. Y esta vez, mi gente, todos lo reconocieron, incluido él. Puede actuar como que no, puede fingir que no era para él, puede salir con discursos diplomáticos, pero lo sabe. Y se nota, en su silencio, en su incomodidad, en su forma de desaparecer justo cuando se enciende el tema. Porque cuando una frase sin nombre te arde, es porque estaba dirigida a ti, y la gente no necesita etiquetas. No hace falta confirmación. Ellos vieron todo. Vieron lo que él hizo. Vieron lo que ella cayó. Y ahora que habló, aunque sin nombrarlo, le pusieron el destinatario sin dudarlo. Y entonces, mi gente, surge la pregunta que incomoda a más de uno. ¿Quién tiene el verdadero poder? ¿El que lanza canciones suplicando redención? ¿O la que dice una sola frase, y deja al otro expuesto sin pronunciar su nombre? Porque esto no fue un post. No fue una indirecta disfrazada. No fue un ataque viral. Fue algo mucho más letal. Una verdad emocional dicha con la calma de quien ya no necesita gritar para que todos escuchen. Y eso duele más. Porque no puedes defenderte de lo que no fue dicho. Pero sabes, en el fondo, que fuiste el objetivo. Y lo peor es que, el público también lo sabe. La frase no llevaba ni medio día flotando en redes, cuando ya se había convertido en pólvora. Clips editados, zooms al gesto exacto, repeticiones infinitas, montajes con frases del pasado, comparaciones quirúrgicas, y todas coincidían en lo mismo. Esa frase no fue inocente. Fue un misil disfrazado de reflexión. Y tenía destinatario. Y es aquí donde la cosa se convierte en avalancha. Porque cuando el público interpreta con seguridad, ya no hay vuelta atrás. Ella dijo que quería que su hija sacara su lado, su historia, su sangre. Y bastó esa línea para que el fandom dictara sentencia. Eso fue para él. Y se lo ganó. ¿Y por qué se lo ganó? Porque el público no es ingenuo. Porque la gente tiene memoria. Porque no olvidan cómo se apagó su historia en los medios. Cómo se suavizó la ruptura. Cómo se escondió el abandono bajo frases políticamente correctas. Cómo él reapareció feliz, brillante, en una nueva etapa. Mientras ella criaba sola, en otro país, en silencio, sin portadas. Y ahora que habló, sin escándalo, sin rabia, sin buscar venganza, el público sintió que por fin se hizo justicia emocional. Fue ese momento colectivo de, ya era hora. Ahora sí habló. Eso tenía que decirse, y así. Y no es que ella estuviera buscando viralidad, pero cuando la verdad es auténtica, la gente la adopta como propia, y la convierte en dinamita. La frase empezó a recorrer TikTok como incendio. Videos con millones de vistas. Comentarios que se repetían como eco. No lo nombró, pero lo destruyó. Frase cortita, impacto eterno. La que calla, sentencia. Y lo más revelador, nadie del otro bando salió a defenderlo. Ninguno. Ni un solo argumento creíble. Porque, ¿qué iban a decir? ¿Que no era para él? ¿Que fue malinterpretada? ¿Que ella exageró por ser madre? Imposible. Cuando la frase es tan limpia, tan emocionalmente precisa, no hay defensa que aguante. Y entonces llega la pregunta que nadie se atreve a responder. ¿Cuándo fue la última vez que una sola frase cambió el juicio público sobre una historia entera? Porque ella no pidió empatía, no pidió perdón, no reclamó lugar, solo expresó un deseo simple. Quiero que mi hija se parezca a mí. Y el subtexto, mi gente, fue brutal. No quiero que se parezca a él, ni en rasgos, ni en alma, ni en destino.
Y eso no es odio. Es memoria emocional. Es aprendizaje con cicatriz. Es una mujer que ya pagó el precio. Y que no está dispuesta a que su hija lo pague también. Y el público, que ya había visto esta historia editada, maquillada, recortada para los titulares. Esta vez no necesitó pruebas. No esperó confirmaciones. Solo la creyó. Y la convirtió en tendencia. Y eso, mi gente, es el golpe más fuerte para quien pensaba que la historia se podía reescribir a conveniencia. Ver cómo el público lo dejó fuera sin necesidad de nombrarlo. En toda separación hay algo más valioso que los acuerdos legales, el recuerdo. No se pelea solo por el hijo, ni por lo material. Se pelea por el lugar que cada uno ocupará en la memoria emocional de ese niño. En cómo será contado el pasado. En qué rostro será imitado en el futuro. Y en esta historia, no hubo gritos. No hubo portadas. No hubo peleas televisadas. Pero sí hubo algo más contundente que cualquier show mediático. Una frase. Una elección. Y una sentencia disfrazada de calma. Mi hija no va a parecerse a ti. No va a crecer con tu sombra adentro. Y lo dijo sin rabia. Sin tono de venganza. Lo dijo como quien enumera certezas. Pero todos, lo entendieron como lo que fue, un cierre definitivo. Un punto final emocional sin derecho a réplica. ¿Puede una madre, con una sola frase, borrar simbólicamente al padre de su hija? La respuesta es incómoda. Pero lo que pasó después habla por sí solo. Porque ella no dijo, él no existe. No dijo, quiero que mi hija lo odie. Dijo algo mucho más potente, y letal. No quiero que mi hija lo lleve dentro. Y eso, mi gente, no es borrar de un documento. Es borrar del modelo. Del futuro. De la proyección emocional. No se trata de si él es un buen o mal padre. No se trata de lo que hace ahora. Se trata de lo que ya no representa. De que ella, como madre, ya no lo ve como algo que valga la pena heredar. Y lo más feroz es como lo dijo. Con serenidad. Con voz firme. Sin necesidad de explicar más. Porque no lo está eliminando legalmente. Lo está eliminando del ideal. De la figura que su hija debería seguir. Del lugar en el que alguna vez estuvo, y ya no ocupa. Y entonces, mi gente, aparece la pregunta que incomoda hasta el más frío. ¿Tiene derecho una madre a decidir qué partes del otro entran o no entran en la identidad de su hija? ¿Eso es protección? ¿O es reescritura desde la herida? Es una pregunta sin respuesta fácil. Y duele. Porque también es humana. ¿Qué pasa cuando el daño no fue visible, pero fue real? ¿Qué pasa cuando no hubo gritos, pero sí indiferencia? Cuando no hubo abandono físico, pero sí abandono del alma. Cuando una mujer ama tanto a su hija, que no está dispuesta a que repita el mismo desencanto. En ese contexto, la frase ya no es una opinión. Es una advertencia. Un muro. Un acto de amor que también es ruptura. Porque decir, quiero que saque lo mío, no es ego. Es una manera de decir, yo ya me equivoqué. Ella no lo va a pagar. Y eso lo dice una madre que ya no busca revancha. Pero tampoco permite que la historia se repita como castigo. Por eso no lo insultó. No lo expuso. No lo atacó. Pero el que lleva culpa en el pecho, sabe que fue para él. Y lo que más duele es que no puede hacer nada. Porque no hay defensa ante una verdad que no te nombra, pero te deja fuera. Ella no dijo que él es un mal hombre. No lo desacreditó. Solo dejó claro que ya no forma parte del deseo. Ni de su presente. Ni del futuro que imagina para su hija. ¿Y cómo se combate eso? ¿Cómo se responde a un mensaje que no fue un ataque, pero te convierte en un fantasma emocional? No se puede. Y ahí está el golpe más profundo. Porque lo peor no es ser el villano. Lo peor es ser irrelevante. Ser el que ya no importa. El que no es parte del relato. El que fue borrado sin escándalo. Pero con una frialdad que marca más que cualquier insulto. Y entonces, mi gente, llega la pregunta final. La que nadie quiere responder, pero todos sienten arder. ¿Se puede criar con amor, mientras se rechaza una parte del origen? ¿Se puede proteger a una hija, mientras se niega la mitad de su herencia emocional? Porque el perdón es una elección, pero el olvido simbólico. Esa es una sentencia. Y ella ya la firmó. ¿También te quedó claro que no fue solo una madre hablando? ¿Sino una mujer que ya no está dispuesta a fingir respeto por quien la dejó sola? Entonces, mi gente, este canal es tu lugar. Porque aquí no limpiamos la imagen de los que abandonan. Aquí no maquillamos la ausencia. Aquí decimos lo que otros apenas se atreven a insinuar. Si tú también estás del lado de la que cayó con dignidad,
Y cuando habló, hizo temblar la narrativa oficial. Suscríbete ya a Fama al Día VIP. Y si admiras a Kazu, no solo por su música, sino por haber criado en silencio lo que otros prefirieron ignorar, haz que se note, dale a ese botón. Haz que el algoritmo entienda de qué lado está el respeto verdadero. Porque aquí no hay medias tintas. Aquí se llama madre a la que se queda. ¿Y se llama verdad? A lo que muchos no se atreven a decir. Desde que esa frase, sin nombres, pero con todo el filo emocional posible, se hizo viral. El mundo entero giró la mirada hacia un solo lugar. Hacia él. Hacia ese que no fue nombrado, pero quedó señalado con una precisión que dolía más que cualquier acusación directa. Y mientras todo explotaba, mientras las redes ardían, mientras los clips se multiplicaban y la opinión pública sacaba sus propias conclusiones, del otro lado no hubo ni un susurro, nada, ni una historia en Instagram, ni un comunicado templado, ni siquiera una mirada que dijera, aquí estoy. Solo, vacío. Y aquí, mi gente, el silencio deja de parecer elegante. Y empieza a oler a evidencia. Porque si realmente no era contigo, si esa frase no te pertenece, ¿por qué no lo aclaras? ¿Por qué no cierras el tema con algo tan simple como, ella tiene derecho a opinar, y yo la respeto? Pero no lo dijo, no lo dice, y no lo va a decir. ¿Será porque sabe que cualquier palabra sería un disparo en el pie? ¿Será porque entendió que cualquier movimiento solo confirmaría que sí, que era para él? ¿O será, simplemente, porque ya no tiene con qué defenderse? Y eso es lo que incomoda, mi gente. Cuando alguien guarda silencio en medio de una verdad tan quirúrgicamente dicha. No es mesura. Es falta de recursos. Es quedarse sin estrategia. Sin relato. No confundamos. No es que no tenga espacio para hablar. Es que no tiene salida que lo deje ileso. Porque ella no lo atacó. No lo exhibió. No lo humilló. Y por eso él no puede vestirse de víctima. No puede salir a llorar difamación. No puede contradecir lo que nunca fue dicho con palabras, pero fue entendido por todos. Y ahí quedó atrapado. En su propio silencio. En su propia falta de reflejos. Porque mientras ella dijo una sola frase, él quedó paralizado. Desarmado. Como si esa frase le hubiera quitado el guión. ¿Y ahora qué? ¿Una canción reciclada pidiendo comprensión? ¿Una entrevista fría hablando de respeto y mi gente? ¿Quién le va a creer, si no tuvo el valor de aparecer justo cuando debía? Porque, mi gente, cuando alguien no puede responder sin delatarse, su única jugada es callar. Y el problema es que el silencio también habla. Y a veces, grita. Entonces viene la pregunta clave. ¿Qué tiene más peso? ¿Una mujer que lanza una frase como bisturí? ¿O un hombre que se esconde porque sabe que cualquier palabra lo desnuda emocionalmente? Esto ya no trata del pasado. Se trata del ahora. De cómo responde uno frente a la verdad. De cómo eliges desaparecer justo cuando tenías la oportunidad de mostrar madurez, humildad, respeto. Y él eligió no estar. No lo hizo. Y no lo hará. Porque este silencio no es nobleza. No es prudencia. Es el vacío de quien fue apuntado sin ser nombrado. Y no tuvo con qué desviar la bala. ¿Y lo más devastador? Ella no necesitó destruirlo. Él se cayó solo. Se desarmó con su propia inacción. Con su miedo. Con su incapacidad para enfrentar lo que se dijo sin decir. Y eso, mi gente, ese es el verdadero golpe. Cuando el silencio que pensabas que te protegía, termina siendo la prueba más clara de tu culpa. Una madre siempre educa desde un lugar emocional. Desde el perdón. Desde la rabia. Desde la experiencia. Desde la herida que aprendió a cicatrizar. O desde la certeza de que lo que vivió no debe repetirse jamás. Y cuando una mujer dice públicamente que quiere que su hija se parezca solo a ella, que herede su raíz, su alma, su camino, no está hablando de orgullo cultural. Está diciendo, yo ya entendí, y mi hija no va a cargar con lo que a mí me rompió. Y eso, mi gente, no es una frase suelta. Es una forma de maternidad. Es una decisión consciente. Y es, también, un corte emocional profundo con todo lo que el otro representó. No está criando desde el rencor. Porque el rencor necesita presencia. Y él, emocionalmente, hace rato que no está. Está criando desde la lección. Desde ese lugar íntimo que susurra. Si algo me hizo pedazos, no lo incluyo en la estructura que va a sostener a mi hija. Y eso, mi gente, incomoda. Porque obliga a mirar de frente una verdad que muchos prefieren evitar.
Está criando con amor, pero desde un límite sagrado. Un límite que no se anunció con pancartas, pero que quedó tatuado con una sola frase: que saque lo mío, nada más. Y entonces viene la pregunta cruda: ¿puede una mujer criar en paz sin romper emocionalmente con quien la decepcionó? ¿Puede construir sin sombras si el nombre del otro sigue flotando en el ambiente? ¿O acaso educar también es tener el coraje de decir: yo viví esto, y tú no vas a pasar por lo mismo? Sí, es duro. Sí, es incómodo. Pero también es profundamente honesto. Y lo más fuerte de todo, mi gente, es que ella no pidió permiso para hacerlo. No consultó. No explicó. No buscó validación. Simplemente lo decidió. Y con una frase tan clara como punzante, dejó sellado el mensaje. Ella no está criando desde una historia compartida. Está criando desde una historia superada. Y no lo hace por odio. Porque el odio reacciona. Esto es estrategia emocional. Es protección. Es una madre diciendo: yo sé lo que duele, y mi hija no lo va a heredar. Así que volvamos a esa frase: que saque mi lado, mis raíces. No habla de genética. Habla de visión. Habla de identidad. Habla de una mujer que ya no admira, que ya no respeta, y que no quiere que su hija crezca idealizando a quien no supo estar. No quiero que admire lo que me falló. No quiero que repita la forma de amor que me dejó vacía. Y si eso no es cerrar un ciclo con elegancia quirúrgica, entonces no sabemos qué lo es. Aquí no hay disputa legal. No hay espectáculo. No hay necesidad de nombres. ¿Hay una madre criando? Y dejando fuera lo que ya no cabe ni en su presente ni en el futuro de su hija. Y por eso, mi gente, lo más potente no es lo que ella dijo. Es como lo vive. Ella no forma a su hija desde el rencor. La forma desde la conciencia. Desde la resiliencia. Desde la claridad de quien pasó por la tormenta. Y está decidida a que la siguiente generación no la herede. Así que la pregunta real no es si está criando sola. La pregunta real es: ¿cuánto de lo que enseña es una forma de asegurarse que su hija nunca tenga que sanar por culpa de otro? ¿Y si eso la vuelve radical? ¿O simplemente despierta? Esa, mi gente, es la conversación que nadie quiere tener. Porque ella no hizo campaña. No lanzó indirectas. Solo soltó una frase. Y esa frase dejó claro que hay una historia cerrada. Aunque el otro ni siquiera se haya dado cuenta. Lo que hay detrás de esa frase no es rencor, es memoria emocional. Lo fácil sería decir que habló desde el enojo. Desde la herida abierta. Desde el resentimiento que aún quema. Pero, mi gente, esa sería una lectura floja. Una forma cómoda de desacreditar a una mujer que no gritó. Que no pidió atención. Que no jugó el juego del escándalo. Una mujer que simplemente dijo: no quiero que mi hija saque nada de él. Sin gritar. Sin acusar. Sin nombrarlo. Pero dejando todo claro. Y entonces hay que preguntarse: ¿y si esto no es rabia? ¿Y si esto es claridad quirúrgica? ¿Y si lo que habla no es el dolor, sino la paz de haberlo superado? Porque eso es lo que muchos no soportan ver. Que no se le quebró la voz. No bajó la mirada. No tembló. Lo dijo con serenidad. Con control. Con una convicción que solo tiene quien ya no debe nada. Y cuando alguien dice una verdad así, sin titubeos, lo que hay detrás no es furia. Es convicción. Es memoria emocional procesada. Es esa sabiduría dura de quien ya entendió que lugar no debe tener cabida en el futuro de su hija. Y eso, mi gente, no es odio. Eso es amor con bisturí. Eso es proteger sin necesidad de atacar. Eso es cortar sin necesidad de sangrar. ¿Es rencor decir, no quiero que se parezca a él? ¿O es la forma más brutal y honesta de amor maternal? El que nace cuando una mujer decide no repetir patrones. Cuando decide que su hija no va a admirar a quien la hizo dudar de sí misma. Porque el rencor es otra cosa. El rencor grita. El rencor exige. El rencor busca venganza. Pero lo que vimos fue otra cosa. Fue una mujer que ya no siente odio. Pero tampoco siente respeto. Y cuando no hay ni lo uno ni lo otro, la elección es simple: dejarlo fuera. Sin escándalo. Sin espectáculo. Solo fuera. Y eso, mi gente, es lo más incómodo. Cuando alguien te elimina no porque te deteste, sino porque ya no representas nada que valga la pena transmitir. Esa es la humillación más fina. La más silenciosa. La que no deja espacio para redención. Porque el odio, al menos, te da un rol. Pero la indiferencia que nace de la claridad, te deja sin papel. Entonces, ¿qué pesa más? Una madre que grita con rabia.
O una madre que sonríe con calma y dice, que saque lo mío. Y con eso, borra una historia sin necesidad de explicarla, porque el público no escuchó enojo, escuchó autoridad. Escuchó a una mujer que ya no está discutiendo con el pasado, porque lo dejó atrás, lo entendió, y lo descartó. Y esa frase, dicha con tanta paz, no abre debate, cierra ciclos, marca distancia. Así se termina una historia sin necesidad de hacerla pedazos. Así se corta una cadena sin necesidad de arrastrarla. Así se protege a una hija, no desde la rabia, sino desde la lección, desde el lugar más poderoso, el de quien ya vivió, ya cayó, ya sanó, y eligió que su hija no repita el camino. Y cuando una madre habla desde ahí, mi gente, el que se sienta señalado, que lo asuma, porque no va a haber segundas vueltas, no va a haber más explicaciones. Ella ya lo dijo, una vez, y fue suficiente. ¿Dónde está él ahora? ¿Y por qué ya nadie lo defiende? Cuando una figura pública atraviesa una ruptura, lo común es que las aguas se dividan. Siempre hay quien lo justifica, quien lo excusa, quien dice, no sabemos todo, seguro hay dos versiones. Pero esta vez, mi gente, fue diferente. Porque cuando ella soltó esa frase, tan suave como definitiva, nadie salió a decir que estaba exagerando. Nadie intentó matizar sus palabras. Nadie intentó limpiar su imagen. Y eso no pasa cuando hay respeto. Eso pasa cuando ya ni los tuyos pueden defenderte sin sentirse parte del engaño. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Dónde está él? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué se esconde bajo el disfraz del respeto? ¿De verdad cree que el silencio lo protege? Porque durante meses, incluso años, él tuvo el control del guión. Él eligió qué mostrar. Él definió a quién se visibilizaba y a quién se silenciaba. Él estaba emocionalmente ausente, pero mediáticamente en todas partes. Y ahora, justo cuando el eco de esa frase lo alcanza, él no aparece, no responde, no asume. Y lo más potente, mi gente, es que ya nadie lo está esperando. Porque la gente lo entendió todo. Vieron cómo la historia fue manipulada desde el marketing. Vieron quién se expuso, y quién se escondió bajo la narrativa de la corrección. Y ahora que ella dijo lo justo y necesario, sin nombres, sin ataques, el público no necesitó pruebas. Porque las pruebas ya estaban ahí. Los silencios, los tiempos, la nueva relación mostrada sin cierre emocional del capítulo anterior. Las portadas que brillaban mientras ella criaba en otra ciudad, fuera del foco, y en ese abandono emocional disfrazado de paz. Su figura se desdibujó, pasó de protagonista a ruido de fondo, de víctima a desaparecido, y esa ausencia, mi gente, ya no se interpreta como elegancia, se ve como cobardía, porque el que tuvo el micrófono, los focos, el relato en la palma de su mano, ahora no sabe cómo explicar lo que una madre dijo con una sola línea. Y es aquí donde nace la verdadera incomodidad. ¿Y si él nunca fue la víctima? ¿Y si simplemente supo controlar el relato mientras ella sobrevivía desde el silencio? Porque ahora que ella habló, aunque fue solo una frase, aunque fue dicha con paz, todo se cayó. Todo lo que él construyó con estrategia, se desmoronó con una sola verdad emocional. Y por eso ya nadie lo defiende. No porque no puedan, porque ya no les nace, porque defender a alguien exige creerle. Y él ya no transmite verdad. No cuando desaparece justo en el momento donde más se espera presencia. No cuando la única estrategia es callar. Y esperar que la tormenta pase sola. Pero esta vez, mi gente, no va a pasar. Porque lo que ella soltó no fue una indirecta. Fue una verdad vivida. Fue la voz de quien aguantó demasiado. Y cada día que él no habla, cada día que no responde, cada vez que evita el tema, más gente cambia de lado. Más ojos se abren. Más voces la respaldan, más corazones se entienden, porque el que no responde, el que no enfrenta, el que no se hace cargo, es el que más tiene que explicar. Y si antes muchos decían que él se equivocó, ahora esa palabra desapareció. Ya no hay excusa. Ahora lo que se siente es otra cosa. Desprecio emocional, frialdad, vacío, una ausencia que ya no se ve como prudencia, sino como sentencia. Al final, mi gente, esto nunca fue solo una declaración. Nunca fue solo una entrevista. Ni siquiera fue solo una madre hablando. Fue una línea trazada. Una frontera emocional. Un punto final disfrazado de deseo. Quiero que mi hija saque mi lado.
Parece simple, pero ahí adentro está todo. El dolor, la lección, la decisión y, sobre todo, la forma más elegante de decir: no quiero que herede lo que a mí me rompió. Y eso, mi gente, no se grita. Se pronuncia con calma. Porque cuando una mujer ha sanado sola, ya no necesita justificar lo que dejó atrás. Solo lo nombra como lo que es, parte de un pasado que ya no merece formar parte del futuro. Y ahí está el verdadero impacto. Ella no buscó castigo. No quiso exponer. No necesitó escándalo. Solo habló por su hija. Y al hacerlo, dejó afuera todo lo que una vez toleró por amor. Todo lo que cayó para no romper. Todo lo que ahora, mirando a los ojos del presente, ya no tiene sentido guardar. Y el silencio del otro lado. No fue nobleza. Fue miedo. Fue vacío. Fue la señal de que, por más imagen que construyas, la verdad encuentra la forma de salir. Y cuando lo hace, no necesita nombres para dejar claro quién falló. Porque él no respondió. Y no lo hará. No puede. No tiene con qué. Y ella, no necesita decir más. Porque ya lo dijo todo. Y con eso, fue suficiente. Así se cierra un ciclo. Así se entierra una historia sin funeral. Así se protege a una hija sin gritar, sin vengarse, sin pedir permiso. Y entonces queda la pregunta que vamos a dejar flotando. La que nadie quiere responder, pero que todos sienten. ¿Qué tan fuerte hay que ser para criar con amor, pero sin permitir que el pasado se cuele en la mirada de tu hija? Esa es la fuerza real. No la de quien se exhibe, sino la de quien elige con quién construir el futuro. Aunque eso implique dejar atrás una parte de su propia historia. Y si eso incomoda, es porque duele. Y si duele, es porque es verdad. Aquí, en Fama al Día VIP, no maquillamos emociones. Las nombramos, las entendemos, y las decimos. Si tú también crees que a veces una sola frase puede reescribir toda una historia, suscríbete, comparte, y que el algoritmo sepa que aquí hablamos de lo que los demás prefieren callar. Nos vemos en la próxima verdad. Fin de ciclo.